Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Nos da gusto ver caras nuevas, caras conocidas. Sabemos que el día de hoy estamos aquí porque Dios nos trajo. No es casualidad. Para Dios no hay casualidades, Dios tiene todo bajo control. Y si el día de hoy nos trajo, si el día de hoy te trajo, es porque Dios quiere hablarte. El Espíritu Santo está aquí. Dice la Escritura que donde están dos o más congregados en su nombre, ¿qué dice? ¿Está el Espíritu Santo aquí? Amén. Dios no es mentiroso. Y aquí estamos más de dos, estamos muchos congregados en su nombre. Aquí está Él para guiarnos a toda verdad. Este texto no lo tenemos aquí, pero se los voy a compartir. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, nuestro Dios no se mueve por emociones. Nuestro Dios no se mueve por cosas extraordinarias, que tiemble la tierra, que haya un terremoto o que caigan rayos. Hermanos y amigos, Dios quiere nuestro culto racional, que razonemos, que escudriñemos las Escrituras, para que nosotros entendamos cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. No nos guiamos por nuestra forma de pensar, porque si cada uno ve sus vidas y se da cuenta que esa situación en la cual están es por su forma de pensar. Jesús nos encontró en el basurero del mundo, en lo más profundo de la basura. ¿Por qué estábamos ahí? Porque no lo buscábamos, porque no conocíamos su palabra, porque nos guiamos conforme nosotros pensábamos que era correcto, porque nos guiamos por nuestra forma de pensar. Es que yo pienso que así deben de ser las cosas, y no eran así. Cuando volteamos y vimos nuestra vida, al menos yo en lo personal, un día tuve que hacer un alto, pararme y voltear y ver mi vida y decir, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Saben por qué? Porque nos dejamos guiar por nuestra forma de pensar. Pensamos que no es malo, pensamos que no pasa nada, pensamos tantas cosas, pero Dios nos ha dejado su palabra para que por medio de su palabra vivamos, para que por medio de su palabra nos guiemos, para que por medio de su palabra nos transformemos, nos renovemos. Nos ha dejado su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, entonces se acabaron las mentiras, entonces se acabaron las religiones, entonces se acabaron los falsos profetas, entonces se acabaron los falsos maestros, porque el Espíritu Santo va a ser nuestro guía y Él nos va a llevar a toda verdad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que
nos bendiga el día de hoy, que sea Él tomando control. Amado Padre, gracias te doy por este día. Gracias porque desde que empezamos a alabarte, Señor, tú ya estás aquí. Gracias porque nos trajiste, gracias por cada persona que has traído el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele esa palabra para que, Señor, sea una palabra viva, para que esa palabra sea como espada de dos filos que penetre hasta el fondo del corazón de cada uno de nosotros, Señor, y se quede grabada ahí, Señor, para que cumpla el propósito por lo cual tú la envías el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. El día de hoy vamos a hablar de un tema que le hemos puesto por título falsos profetas y falsos maestros. Según nuestra forma de pensar, nosotros catalogamos quién es un falso profeta o quién es un falso maestro. La Escritura. La Escritura es nuestra fuente de inspiración. La Escritura es nuestra regla para vivir, para pensar, para hablar y para actuar. Falsos profetas y falsos maestros según la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Fíjese qué tremendo. Y muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí el apóstol Pedro nos habla que hubo en el pueblo falsos profetas, ¿sí? Gente que hablaba falsas profecías, gente que no escuchaba la voz de Dios y que daba falsas esperanzas al pueblo de Dios. Les decían, hay paz, y no había paz. Venía la guerra, venía el enemigo. Hay prosperidad y venía el hambre, venía la sequía. Y así como hubo en el pasado, el apóstol Pedro nos dice, como habrá entre vosotros, fíjense qué tremendo, como habrá entre vosotros, el 1, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Qué tremendo es esto, que entre nosotros, dice la Escritura, habrá falsos profetas y falsos maestros. Vamos a ver qué es un falso profeta.
Dice, falso profeta es alguien que afirma hablar en nombre de Dios, pero transmite un mensaje que no proviene de él. Generalmente engaña a otros con palabras suaves, visiones falsas o doctrinas erradas. ¿Qué es un falso maestro? Es aquel que enseña doctrinas contrarias a la palabra de Dios, desviando a las personas de la verdad del Evangelio. Ese es un falso maestro. Gente que enseña doctrinas contrarias a lo que dice la Escritura. Entendemos que la Escritura es inspirada por Dios y es la forma en que Dios nos habla. ¿Cuánto queremos que Dios nos hable? ¿Cuánto estamos dispuestos a escudriñar la Escritura? ¿Saben por qué hay falsos profetas y falsos maestros? Porque a la gente le da flojera estudiar la Escritura. Porque la gente no abre sus Biblias y no saben qué Dios dice, no saben cómo piensa Dios, no saben qué es lo que Dios quiere de sus vidas. Entonces la gente acostumbra, ay, es que yo pienso. Estás equivocado. No es conforme pensamos, es conforme Dios dice. Imagínate que yo llegue aquí y les diga, fíjense que yo pienso, ¿estaría correcto? Es erróneo. Porque hay muchas religiones. Porque el hombre le gusta exponer lo que piensa, pero no es conforme a la Biblia. Se guían por emociones, se guían por sueños, se guían por visiones. ¿Y la Escritura? Bien, gracias. Bien, gracias. Platicaba un hermano de otra iglesia que estuvo platicando con personas y dice que hay quien lleva años sin abrir la Escritura. Hay quien lleva meses sin orar a Dios. ¿Qué cristianismo es ese? Un cristianismo muerto. Imagínate, sin que te hable Dios, sin que tú le hables a Dios. Sería como cuando el esposo y la esposa tienen un problema y cada quien se voltea por su lado y no se hablan. Y pasan los días y no se dirigen la palabra, y cuando quieren decirle algo a la esposa, utilizan a los hijos. Oye, hijo, dile a tu mamá que si ya está lista la comida. Y la mamá, dile que ya tiene 1 hora que ya está se enfrió. Es una comunicación cortada. No funciona. ¿Cómo andarán dos si no se ponen de acuerdo? El matrimonio es 2 de acuerdo, caminando hombro con hombro, y ya no son más 2, sino 1 solo. Así debemos de ser con Dios, caminar con Dios. ¿Y cómo caminamos con Dios? Pues de acuerdo a su palabra. Dios nos va a hablar y nos va a decir así, así. Dios nos va a ministrar, a enseñar, para que nosotros no andemos conforme a nuestra forma de pensar, conforme a lo que nosotros creemos.
Y les comentaba que por esto hay falsos maestros, gente que piensa que tiene todo el conocimiento del mundo porque se aprendió 4, 5, 6, 10 versículos y piensa que ya domina todas las verdades y le predica a otro y le predica. ¿Qué le predica si Dios no le ha hablado? ¿Qué le predica si no sabe la Biblia? Puras herejías. Y empiezan a circular las herejías entre la congregación, entre los grupos. Fíjese que abrimos un desayunador donde atendíamos niños y gente adulta que llegaba a desayunar. Se les daba su desayuno, se les compartía un pequeño mensaje. Y Dios estaba actuando ahí. Y el Espíritu Santo vino sobre una mujer y le trajo convicción de pecado. Ella se sintió pecadora, se sintió sucia. ¿Por qué? Porque se fue a bailar a una fiesta con su esposo. Se fue a una fiesta y anduvieron baile y baile. No sé qué bailarían, pero bailaron. Y el Espíritu Santo le redarguyó y su conciencia estaba despierta y ella sabía que había hecho algo que no le agradaba a Dios. Y llegó una hermanita, una hermanita de la religión, porque hija de Dios no creo que haya sido. Y la mujer, estaba en la predicación y el Espíritu Santo le estaba hablando a la mujer, le estaba hablando y estaba llorando, y se acerca la hermanita y le dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y le dice: es que me fui con mi esposo a una fiesta y estuvimos bailando y me siento mal con Dios. Ay, no te preocupes. ¿Qué de malo tiene que te hayas ido a bailar? Y con tu esposo, pues estabas con tu esposo, ¿qué de malo tiene? ¿Sabes qué pasó con esta mujer? Se le fue toda la convicción que tenía. Ah, pues entonces no es malo. Bueno, pues no hay problema. ¿Sabes dónde está? No lo sabemos. Se fue al mundo a seguir bailando. Al fin que para Dios no era malo bailar. Cuando Dios te habla algo, es por algo. Cuando Dios te marca un pecado, hay que reconocer delante de Dios, pedirle perdón a Dios, abandonar la práctica del pecado y seguir adelante. Porque Dios quiere limpiarnos. Dios quiere que caminemos en santidad. Recuerden que dice la Escritura que sin santidad, ¿qué dice? ¿Cómo? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay gente que no escudriña las Escrituras y le dicen: a ver, ¿quién no ha aceptado a Cristo? Pásenle acá, pásenle, todos pásenle. A ver, van a repetir esta oración mágica. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento de todos mis pecados. XXX, amén. Ya son salvos. Y una vez salvos, siempre salvos. No importa que sigan pecando. Jesús ya pagó por sus pecados pasados, los presentes y los futuros. ¡Ay, sí! ¡Sí! Oye, fíjate, ¿desde cuándo tengo ganas de irme con aquella rubia? Pero pues pensaba que era malo, que iba a traicionar a mi esposa, ¿no? Pero pues, si Jesús ya pagó, pues ya está pagado. Vámonos al adulterio, vámonos a la borrachera, vámonos a lo que nuestra carne quiera. Porque este hombre que estaba predicando, enseñando, les dijo que Jesús ya había pagado por sus pecados pasados, presentes y futuros.
¿Dónde dice la Escritura eso? ¿O dónde dice la Escritura que se predique, acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo por gracia? ¿Alguien ha escuchado esto en las religiones? Abunda. El 98% de grupos tienen esta doctrina que es herética, porque en la Escritura no viene. Dios manda al hombre que se arrepienta, porque Jesús dijo que había perdón para los pecados. Por eso mandó y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, cuando la gente reconoce todo lo mal que ha hecho, le pide perdón a Dios, deja de hacer lo malo, empieza a hacer lo bueno. Mira, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo para perdonarle sus pecados. Entonces sí, pero imagínate a Dios perdonando al adúltero porque ya aceptó a Cristo en su corazón. Y le dicen que es poco a poco. ¿Dónde dice la Escritura que es poco a poco? La Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, porque tenemos un Dios todopoderoso. Ese Dios que se predica en las religiones es un Dios que no tiene poder, porque poco a poco te va a ir quitando el pecado. Oye, la esposa que tiene un marido adúltero y que llegan a la religión y le dice al esposo, oye, tienes que dejar tu adulterio porque ya estamos buscando a Dios. Y le dice el esposo, ¿no oíste al pastor que es poco a poco? Pues mira, estaba viendo a mi amante 4 veces a la semana. Como es poco a poco, mira, la siguiente semana pues ya nada más la voy a ver 3 veces. Y el mes que viene, a lo mejor ya nada más 2. Acuérdate que es poco a poco. ¿Aceptaría esto la esposa? ¿Tú aceptarías como esposa que el esposo fuera dejando poco a poco al amante y que se llevara 10, 15, 20 años? Porque es poco a poco. He ahí la importancia de escudriñar las Escrituras. Porque si no escudriñamos las Escrituras, creemos lo que nos dice el que está enfrente. Y el que está enfrente es un hombre de carne y hueso que se puede equivocar. Hace rato se me nubló la mente, se me fue la letra, se me fue la tonada. Y estaba batallando con mi mente y con la tonada. ¿Dónde está la tonada? Somos seres humanos, somos polvo, somos barro. Estamos aquí porque Dios nos está dando la oportunidad de traer su palabra, de traer el Evangelio. Pero no porque seamos gente especial, salida de la Universidad de Harvard o cualquier cosa, sino porque tenemos el corazón para servir a Dios. Nos paramos por su verdad y tenemos problemas, porque la religión suaviza los mensajes. ¿Qué es lo que la religión quiere? Vengan más, vengan. ¿Por qué? Porque es un negocio. Porque es el negocio de la religión. Más almas, más dinero. Aquí ustedes son testigos que no se les ha pedido ni un 5, ni se les pedirá ni un 5. Nosotros predicamos la palabra de Dios, porque a nosotros nos predicaron la palabra de Dios y cambió nuestras vidas.
Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, cuando uno se para por la verdad, te dicen, ese está loco, ese demonio tiene. ¿Qué le dijeron a Jesús? Demonio tiene este. Porque Jesús les hablaba claro, el mensaje de Jesús era claro y directo. Jesús no suavizaba el mensaje. Jesús no quería quedar bien con la gente. Jesús traía la palabra que el Padre le había dado. Así nosotros no queremos quedar bien con nadie. Sabemos que hay gente que nos aborrece. ¿Por qué? Porque hablamos directo, porque les marcamos el pecado. Pero, bueno, una cosa, ¿obedecemos a Dios? ¿Quedamos bien con Dios? ¿O quedamos bien con el hombre? ¿Usted qué haría? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Vamos a seguir adelante. Pablo ya estaba comprobando lo que Jesús les dijo. Él ya estaba viendo cómo se habían levantado falsos profetas y falsos maestros en medio de la iglesia. Gente que ya empezaba a predicar otras cosas que Jesús no había predicado. Pedro ya estaba viviendo esa advertencia que Jesús les dio. Vamos a ver en Mateo 7:15. Jesús ya los había prevenido. Jesús ya les había advertido que iba a pasar eso. En Mateo 7:15 vemos a Jesús que estaba diciéndole a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Tú vas a las congregaciones que dicen ser cristianas y encuentras un hombre al frente que más o menos te dice así: oh Padre, oh bendice acá a estas personas y tantas cosas, y dices tú: ay, qué bonito, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Pedro 2:1-2, bueno, es el mismo texto del inicio, pero vamos a verlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Primera de Juan 4:1. Dice Primera de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjate, Dios advirtiéndonos, ¿sí?, que probemos a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios?
que no recibamos cualquier cosa como si fuera de Dios, que no recibamos cualquier enseñanza como si de verdad fuera de Dios, que escudriñemos la Escritura. Tú tienes la obligación de que lo que yo te estoy hablando el día de hoy, tú llegues a tu casa y escudriñes la Escritura. Entonces, Dios nos ha dejado su palabra, que es como una lámpara. Salmo 119, 109 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es de que si tú te guías por esa lámpara, no hay forma de que tropieces. No hay forma de que seas engañado. No hay forma en que te pierdas. Porque tienes tu lámpara. Porque esa lámpara va alumbrando tu camino, va alumbrando tus pies y vas viendo por dónde caminas. Pero si tú no tomas esa lámpara para alumbrar tus pies y tu camino, te vas a perder. Una vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué crees que les contestó Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Vamos a ver algunas características de los falsos profetas, de los falsos maestros. Gálatas, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si unos pocos años después de Cristo ya se estaba desviando la iglesia, imagínate 2024 años después, 2025 años después, ¿cómo estará la iglesia? ¿Cómo estará lo que se dice pueblo de Dios? Si ya a la gente le cuesta trabajo leer la Biblia, si ya a la gente no le gusta orar, si ya la gente se conforma con asistir cuando asisten. Si viniera Pablo, ¿qué diría? Se desmayaría del susto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué tremendo. ¿Qué nos esperamos nosotros año 2025? Vino una pareja hace poquito y compartimos acerca del adulterio y se tocó el tema del divorcio. Y se les comentó que había una causal en lo que predicó Cristo, que daba la oportunidad a la víctima de poder divorciarse. Y dijeron, no estamos de acuerdo. Eso no es cierto. No escudriñaron la Escritura. Se fueron y ya no volvieron. Le dieron más peso a lo que les enseñaron en su grupo, porque hay grupos que definitivamente están contra el divorcio. No lo permiten. Y ahí tienes a la pobre esposa, a la víctima, ¿sí? Soportando el adulterio del esposo, soportando los golpes, soportando los malos tratos, soportando que les puedan contagiar de SIDA. Porque el grupo les dijo que no se pueden divorciar.
¿Será Dios injusto? Dios es juez justo. Pero no escudriñan la Escritura. Y cuando se les abre la Escritura para enseñarles, se resisten a la verdad. No les gusta. Quizás, fíjate, quizás ese hombre era adúltero. Y dijo, ay, si le enseñan a mi esposa que se puede divorciar de mí, así se va a ir. Y dijo, no, 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 vámonos. Y ya no regresaron. Pero qué precioso Dios que nos dejó su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, para alumbrarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que estemos preparados para su obra. ¿Por qué crees que Dios nos enseña? Para que tengamos mucho conocimiento y empecemos a avergonzar a aquellos que no lo tienen. Nos enseña, nos prepara, nos capacita para que seamos esa luz para la gente perdida, para la gente que no conoce a Cristo, para la gente que está engañada en las religiones. Para eso nos capacita Dios. En nosotros está el seguir siendo capacitados por Dios, el tener un corazón humilde y decir, Señor, ¿qué más? Señor, enséñame. Señor, apártame para ti, para alabanza de tu gloria, como le cantábamos. Sepárame para ti. Vamos a seguir leyendo. 7. Dice Pablo, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. La gente pervierte el evangelio de Cristo, corrompe, cambia, le añade, le quita, lo deforman. ¿Por qué? Porque no estudian las Escrituras. Por eso. Porque no escudriñan las Escrituras. Si tú tienes dudas, muchas dudas, es porque no escudriñas la Escritura. Porque Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos consuela. Dios nos consuela a través de su palabra. Versículo 8, hermana. Fíjense lo que el apóstol dice aquí en esta carta. Dice, mas si aún nosotros, fíjese bien, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Qué quiere decir? Sea maldito. Sea maldito. Ahí andan los mormones que a José Smith un ángel vino y le anunció y le dijo, pero mira lo que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. ¿Dónde quedan entonces todos los pobres testigos de Jehová que han creído en esas doctrinas? La maldición les alcanza, porque es un libro totalmente diferente de la Biblia, con muchas contradicciones, con muchos errores, pero ellos creen.
Y los mormones sí cargan una Biblia y cargan la versión Reina Valera 1960, que es la mejor, que es la más apegada a los textos originales. Pero nada más la cargan para que la gente crea que sí creen en ella, pero no creen en la Biblia. Su libro se llama El Libro del Mormón. Qué clara es la palabra de Dios. Si al menos escudriñaran esa Biblia que cargan, se darían cuenta, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, para que quede bien claro. No se equivocó, no, está volviendo a afirmar. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo agrada a Dios antes que a los hombres. El siervo de Dios no agrada al ojo humano. Aunque se enoje el hombre, el siervo de Cristo, las palabras de Cristo habla. El siervo de Dios, las palabras de Dios habla. Primera de Timoteo 6. En el otro versículo que vimos, vemos que enseñan doctrinas contrarias. Enseñan cosas que no son de Dios, cosas que no vienen en la Biblia. Aquí vamos a ver que todo eso lo hacen por buscar ganancias o por buscar poder. Primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. 4. Está envanecido. La persona cree que es más sabio que Dios. No, es que yo creo que se debe de predicar esto. No, yo creo que se debe de decir esto. Está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Fíjate todo lo que acarrea predicar otras cosas que no es la sana doctrina de Jesucristo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Estos alegan lo que no saben, porque están privados de entendimiento, no entienden las cosas, alegan nada más por alegar. Dice, y privados de la verdad.
no conocen la verdad, porque no escudriñan la Escritura, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué te dice la Escritura? Apártate de los tales. No te dice, ora por ellos para que Dios cambie su corazón. Dios te dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Estás en un grupo, en una religión donde te predican otras cosas. Dios no te dice, ora por tu pastor para que pueda cambiar. Hay gente que está donde el pastor es adúltero. Y ahí están porque dicen, es que yo ahí nací. Apártate de los tales. Hay gente que está donde le predican la prosperidad. Hermanos, Dios ama al dador alegre. A ver dónde están esos dadores alegres. Si tú das, Dios te bendice al 100 por 1. ¿Qué les dicen? Si tú das 1, Dios te va a dar 100. Si tú das 1000, ay, pues ¿cuánto te va a dar Dios? Son herejías. Jesús nunca predicó el evangelio de la prosperidad. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dónde prometió Jesús? Vengan, los voy a hacer prósperos, les voy a dar un puesto en mi reino, ¿no? También les dijo, el que no aborrece padre, madre, esposo e hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque muchos aman la comodidad, aman los lujos, aman las cosas buenas. Y cuando Jesús les dice, sígueme, les pasa lo que al joven rico, se dan la vuelta y se van tristes, porque aman los lujos, aman la riqueza, aman las buenas casas, los buenos autos, los buenos perfumes, los buenos manjares. Como una persona que ama los buenos restaurantes y las buenas comidas, y va a ponerse a ayunar por los perdidos, por el borracho de ahí de la esquina. Ese ni es mi pariente, ¿por qué voy a orar por él? Y menos, ¿por qué voy a ayunar? Pues no sirven para el reino. Y el que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de ser mi discípulo. Para seguir a Cristo hay que dejar todo y seguirlo a Él. Entonces ya vimos que Dios manda apartarse de los tales, de estas personas. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 4. Del 3 al 4. ¿Ya lo tiene en su Biblia? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando ya no se conformarán con lo que enseñó Jesús, cuando va a venir el tiempo que la gente ya va a decir, ay, es que la Biblia es un libro muy viejo, y ya estamos en el año 2025, este libro ya no sirve, ¿sí? Gente que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, gente que quiere oír cosas nuevas, que quiere ver qué dicen los pensadores actuales. Dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios
pensamientos, cómo piensa esa persona, va a haber un maestro. Si es una persona que piensa que el alcohol es bueno, pues va a venir uno que le va a decir, hermano, no se preocupe, usted sígale tomando, pues si el vino no es malo, si Jesús lo hizo, ¿cómo va a ser malo el vino? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otro que sea adúltero, le va a decir el maestro, no se preocupe hermano, pues usted nada más tiene 2, Salomón tenía 1000. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos. Gente que no le gusta venir cada 8 días, que nada más le gusta venir cada 15 días o cuando se le da su regalada gana. No se preocupe hermano, Dios no quiere sacrificios. Dios no se agrada de los sacrificios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su modo de pensar. ¿Quieres un maestro conforme a lo que tú piensas? Sí lo hay, búscalo y lo vas a encontrar. Pero el Dios de la Biblia es un Dios santo, limpio, puro, y ninguna cosa inmunda entrará en su reino. Mateo 24:24. Jesús advirtiéndonos desde que Él estuvo aquí en esta tierra, que todo esto iba a pasar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gente que hace señales y prodigios. Por ahí salió un falso profeta que hacía caer oro del cielo. Y la gente, mira, se amontonaron ahí en esa religión. Es que está cayendo oro del cielo, y ponían las manos y se les pintaba de dorado. ¿Sí? Se fue la multitud para recoger el oro. Gran engaño. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tengamos temor, porque aún a nosotros nos pueden engañar. Aún nosotros podemos ser engañados. El clamor de nosotros es: Señor, guárdame con tu palabra, que yo no me aparte, Señor, porque sin ti, ¿qué voy a hacer? Separado de ti, nada puedo, tú lo dijiste, Jesús. Si fuere posible, aún a los escogidos. Este tema pareciera que pues no lo necesitamos. Este tema lo necesitamos porque tú puedes ser uno de esos falsos maestros o falsos profetas. Si tú no escudriñas la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Volvemos a repetirlo. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sabes? Cuando la Biblia es
cambiada, cuando la Biblia se transquiversa, no es algo sencillo. Destruye vidas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, el juicio de Dios sobre los que cambian la Escritura. Juicio de Dios sobre aquel que cambia la verdad por la mentira. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así nos dice Jesús: apartaos de mí, hacedores de maldad. Judas 1, versículo 4, dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Cuando la Biblia habla de hombres, también habla de mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sabes qué es lo que hacen los falsos ministros cuando te dicen que Jesús ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros? Convierten en libertinaje la gracia de Jesús. El sacrificio de Cristo lo convierten en libertinaje. Oh, no se preocupen. Jesús ya pagó ahí en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, pues vamos a darle vuelo a la hilacha. ¿Sabes qué dice la gente? Cuando una persona que vive así, el libertinaje, le quiere predicar: no, gracias, para ser como ese que vive ahí enfrente, que dice que es cristiano, y es peor que todos los demás que no son cristianos. No, gracias, así estoy bien. Traen vergüenza al Evangelio de Cristo, traen vituperio, para ser como aquel que dice que es cristiano y es bien codo, bien avaro, no le sacan ni un peso. No, déjame así. O por hacer como aquella que es bien enojona, se enoja de todo, le golpean su puerta con la pelota a los niños, sale y le rompe la pelota y dice que es cristiana y dice que es hija de Dios. Dañamos la imagen de Dios, dañamos la imagen de Cristo cuando convertimos en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Negamos a Dios y negamos a Jesús. Negamos a Dios porque Dios fue el que dio a su Hijo
Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios dando su único Hijo, o sea, es un amor grandísimo por un mundo que lo insultaba, por un mundo que no lo buscaba, por un mundo que lo ofendía, por un mundo que transgredía sus leyes y sus mandamientos, no le daba la gana obedecer sus mandamientos al mundo. Y por esa gente dio a su Hijo, su único, al que amaba. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, vemos a Jesús dejando su trono, dejando su gloria, viniendo a este mundo para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido, para buscar al hombre perdido, para buscar al hombre que estaba hundido en el pecado y no podía salir. Y algo tenía que hacer Jesús para que ese hombre lleno de pecado, de inmundicia, pudiera recibir el perdón de sus pecados. Alguien tenía que pagar por él. ¿Sabes quién pagó? Jesús. Jesús pagó por tus pecados. Jesús pagó por los míos, por los de toda la humanidad. Y convertimos eso que hizo Jesús en libertinaje. No, hombre, Jesús ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle vuelo a la hilacha. Ya está pagado. Negamos a Dios y negamos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú sigues practicando el pecado, niegas a Dios y niegas a Jesús. Porque el sacrificio que hizo Dios al dar a su Hijo es muy tremendo. Tú que tienes un hijo, una hija, y que te dijeran, oye, si tú la das para que la sacrifiquen, mira, esos drogadictos de ahí de la esquina van a poder cambiar su vida. ¿Tú darías a tu hija? ¿Tú darías a tu hijo? No lo daríamos. Pero Dios en su infinito amor sí dio a su Hijo. Imagínate qué gran amor de Dios. Imagínate qué gran amor de Jesús, de poner su vida, Él siendo Dios, poner su vida allí en esa cruz, ser vituperado, ser escupido, ser abofeteado, ser lastimado, le pusieron una tela, algo le cubrieron el rostro y con una caña le pegaban. Tenía puesta una corona de espinas. Imagínate cuando le pegaban sobre la corona, se le clavaban las espinas. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y que después de que Dios hizo ese sacrificio y de que Jesús hizo ese sacrificio, tú sigas en el pecado. No valores lo que Cristo hizo por ti y te vayas con la falsa idea de los falsos profetas. ¿Quién puede vivir sin pecar? Pues no pueden dejar el pecado porque no han buscado a Jesús, porque Él vino a dar libertad al cautivo. ¿Cautivo de qué? Cautivo del pecado. Él vino a dar libertad al cautivo y vista a los ciegos. De modo que si no pueden ser libres por el pecado es porque no conocen a Cristo, porque predican puras cosas que se imaginan o que piensan, pero no predican el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo transforma vidas, cambia corazones. Negamos a Dios y negamos a Cristo cuando convertimos en libertinaje
la gracia de nuestro Dios. Dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto es lo que son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristianos, para que me entiendas. Los que solo van a una reunión para aprender. Los que solamente van a una reunión para sentirse bien en su conciencia, como si se tomaran un mejoralito para su conciencia. Así como cuando te duele la cabeza y te tomas una pastilla, así aquel que su conciencia le está atormentando y dice: voy a ir a la iglesia. Y viene a la iglesia y se va igual. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ellos mismos se apacientan. Ellos mismos dicen: ay, ya fui a la congregación, ya fui a escuchar la palabra de Dios. Ay, qué bien me siento. No te sientas bien. Dios quiere que lo busques a Él. Dios quiere que te pongas a cuentas con Él. Dios no vino a formar grupos o religiones. Jesús vino a llamar discípulos para que hagan su obra. Gente que pueda utilizar para extender el reino de Dios. Fíjate, dice que se apacientan a sí mismos y son nubes sin agua. Una nube que no produce agua, pues no sirve, porque las nubes son de vapor de agua, y cuando se enfrían, cae la lluvia. ¿Para qué nos sirve una nube sin agua? Dice: llevadas de acá para allá por los vientos. La persona que no busca a Dios, la persona que no escudriña la Escritura, anda de acá para allá. Le dicen una cosa y ahora ya cree eso. Le dicen otra cosa y ahora ya cree la otra cosa. Movida por vientos de doctrina, siendo que tenemos la palabra de Dios, que es infalible y que no cambia. Árboles otoñales, árboles viejos, árboles secos, están ahí, pero nada más ocupan un lugar porque ya no dan fruto. Árboles secos, todos los que no se han convertido a Cristo, árboles secos, árboles otoñales, ocupando un espacio que puede utilizar una semilla nueva para que nazca un árbol nuevo que dé fruto. Fíjate lo que dice la Escritura: 2 veces muertos, bien muertos espiritualmente, doblemente muertos espiritualmente y desarraigados, ya fuera de los planes de Dios, fuera de los planes de Dios. Por eso cuando Jesús dice que les va a decir: apartaos de mí, no os conozco. Porque esta gente buscó la religión, pero no buscó a Dios. Se conformó con lo poco que iba aprendiendo, pero nunca escudriñó la Biblia. Empezó a exponer sus ideas y lo que ella pensaba,
y causó división en la iglesia y se dividió la iglesia y se fue para abajo la iglesia porque no escudriñó la palabra de Dios. No es cualquier cosa el que tú no escudriñes la palabra de Dios. Ahí lo vemos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es necesario volvernos a las Escrituras. Es necesario buscar a Dios como persona, ya no buscar al grupo, ya no buscar a la religión, que nos van a llevar al mismísimo infierno. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que escudriñar su palabra. Es el alimento que necesita nuestro espíritu. Es el alimento espiritual que necesitamos nosotros para crecer, para ir adelante. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra, la Biblia, la Escritura. Qué importante, de veras. Qué importante la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Pues cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que nos ha dado. Amado Padre, pues gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque es una lámpara, Señor, es una lumbrera nuestro camino para ver cómo vamos, para ver cómo estamos, para buscarte, Señor, para olvidarnos de la letra y del conocimiento. La letra mata, el conocimiento envanece, pero tu Espíritu da vida, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. No necesitamos la doctrina, te necesitamos a ti. Ten misericordia de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Llévanos a buscarte, Señor. Llévanos a amar tu palabra, Señor. Llévanos a amar la Escritura, que sea nuestra comida, Señor. Porque de otra manera nos convertiríamos en falsos profetas, en falsos maestros, en falsos cristianos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y pues, ¿qué te decimos, Señor? Grábala en cada corazón, porque a veces somos oidores olvidadizos. Escuchamos y decimos qué bonito, pero viene el diablo y se roba la semilla, se roba la palabra y no queda nada, Señor. Guarda tu palabra, Señor. Grábala en cada corazón, Señor, y que se cumpla el propósito por el cual tú la enviaste el día de hoy, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.